Física 1. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Definición de movimiento rectilíneo uniforme. Es el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. Este tipo de movimiento rectilíneo uniforme puede ser observado dentro de un plano en un eje de coordenadas, donde el movimiento es en línea recta desplazándose hacia una dirección. Es uniforme porque la variable de velocidad y tiempo en la recta es constante. Un movimiento rectilíneo uniforme es un fenómeno en que se juntan tres variables para escribir un desplazamiento constante, en una línea recta indeformable y sin ningún tipo de aceleración. El MRU, en sus siglas, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante, es decir, la partícula se desplaza por el eje de coordenadas. La velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo, es decir, la aceleración es constante. En este ejemplo vemos cómo el objeto va aumentando su velocidad uniformemente conforme va pasando el tiempo y avanza por su trayectoria. Fórmulas del MRU. En este caso tenemos tres fórmulas, que es la distancia, que se obtiene de multiplicar la velocidad por el tiempo se obtiene de dividir la distancia entre la velocidad y la velocidad la obtenemos dividiendo la distancia entre el tiempo. Distancia es la trayectoria del móvil, el tiempo es el tiempo que tarda el móvil en moverse sobre esa trayectoria y la velocidad que lleva el móvil. Elementos del MRU: posición, velocidad y distancia. La posición de la partícula en el tiempo t aumenta o disminuye exponencialmente en función de la aceleración. Velocidad. La velocidad del cuerpo o partícula cambia linealmente en el transcurso del tiempo. Es decir, para un mismo incremento de tiempo se produce un mismo incremento de velocidad por la constancia de la aceleración. Distancia es la trayectoria recorrida por el objeto o partícula. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Si dejamos caer una bola rodando por una cuesta o una canica en un vaso de agua o miras a un globo que sube por el aire, verás que todos estos objetos realizan un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad en un MRU o en una MRUA pueden ser positivas, negativas o nula. Normalmente, el signo de la velocidad nos informa el sentido del movimiento del móvil. En un MRUA, la aceleración A es constante, puede ser positiva o negativa, y si la aceleración es igual a 0, entonces no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino un movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que la velocidad inicial de un móvil en un MRUA es positiva, entonces la aceleración es positiva y la velocidad aumenta con el tiempo. Mientras que si la aceleración es negativa, la velocidad disminuye con el tiempo. Observemos en la gráfica anterior que si la aceleración tiene signo opuesto a la velocidad inicial, entonces la velocidad puede cambiar del signo si el MRUA dura el tiempo suficiente. En este caso, existe un instante t que anula la velocidad y a partir de dicho instante el movimiento continúa en sentido opuesto al inicial. Un ejemplo de esto es el movimiento de un objeto que se lanza desde el suelo hasta el cielo. El objeto se lanza con una velocidad inicial, alcanza su altura máxima donde su velocidad es 0 y cae con una velocidad de signo opuesto a la de la subida. Finalmente, puesto que la aceleración A de un MRUA es constante,
Su gráfica en función del tiempo es una recta horizontal sin pendiente. Ejemplo, calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 km/h, si tarda 4 minutos en detenerse desde que accionó el freno. Aquí vemos las operaciones realizadas y como resultado final observamos que se tuvo una desaceleración de menos 0.25 metros sobre segundos al cuadrado.